Hola a todos, muy buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, su servidor Luis Enrique Sánchez, acompañado de Gracia Elena Candela. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también aquí, ya liberándome de la voz aguardientosa, que ya tengo ahí varios días con Pero ella. tienes que decir que es eso de agua, ¿cómo es que se dice? Aguardientosa. Lo que pasa Ajá, es que en México sí, está el agua, bueno, en México y en muchos países de ajá, Latinoamérica está el aguardiente, ¿no? El que es ajá. el licor así como no le quiero llamar de No, más claro, baja me parece calidad. bien. Pero te tomas eso y te raspa la garganta y terminas con una voz así de locutor. Qué húbole. Entonces, por eso lo digo así. Bueno, yo insisto que eres un gran comunicador, así que tengas eso o no, lo haces perfectamente bien. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntame. El día de hoy traemos el tema de las creencias. Ajá. Y las creencias es en todo ámbito, ámbito político, religioso, social, empresarial, etcétera. Eh, digo, en un tema anterior, Gracia, y a lo mejor abro con esto, tocábamos del tema del fanatismo. Ujú. ¿Cómo diferencias tú este tema de creencias ahorita a cómo lo tocamos en el capítulo, en uno de los capítulos anteriores? La creencia es el pensamiento, que de alguna manera se educa de acuerdo a tu núcleo familiar, a tu núcleo social, a tu núcleo educativo, profesional, político, religioso. ¿Sabes? Es como tu manera de ver ese sector específicamente. Entonces, y además que convives, y cuando convives generas hábitos. Entonces, por ejemplo, tienes tu núcleo familiar y hay unas creencias familiares, una conducta en el hogar. Tú decides ser un profesional en un área médico, abogado, periodista, evidentemente tienes unas creencias dentro del sector. Si eres político, igual. Si tienes, bueno, no necesariamente si eres político, si tienes, tú como votante tienes una tendencia política, ¿no? Tienes una creencia sobre esa Claro. filosofía de vida, de alguna manera. Porque la filosofía es como el estudio del pensamiento del hombre, pero la creencia para mí es el pensamiento que se asienta a través de los hábitos. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y en el ámbito de ética, por decirlo así, en el sentido personal, las creencias es muy importante que uno mismo también, así como las empresas crean sus valores y crean su misión y crean su visión sobre a dónde quieren ir, pero también qué es lo que representan, es muy importante que también como persona uno haga ese tipo de reflexiones internas, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? Y creencias, como lo decías tú, en todo aspecto, ¿no? En el sentido de pareja también es muy importante que se hablen sobre esa diversidad de creencias, porque las diferencias entre creencias te pueden crear pues, problemáticas entre pareja. ¿Por qué? Pues porque, oye, tú eres de tal religión, yo soy de esta otra, vamos a poder de cierta manera convivir y somos lo suficientemente abiertos para poder convivir de esa manera pues creencias políticas también, ¿no? O sea, en las creencias políticas estamos ahorita en temas bastante delicados porque estamos en periodos electorales en muchos países tanto en Estados Unidos como en otros países de Latinoamérica. Y las creencias políticas también te pueden generar conflictos por esa diversidad de opiniones, ¿no? O mentalidad extrema, si le quieres llamar así. Fíjate que cuando hay esa empatía, la gente dice, yo coincido contigo, porque las creencias de alguna manera son similares, ¿no? Pero no solamente está el ámbito político y religioso, también está la parte científica. Cuando tú hablas, por ejemplo, del tema religioso, espiritual y te vas al otro extremo de la parte científica, ahorita yo en lo particular estoy fascinada, estoy imbuida en el tema de la física cuántica, te das cuenta que de alguna manera conviven, ¿no? Con el proceso de la energía y de la validación de esos procesos científicos a nivel de lo que es el pensamiento, etcétera. Pero al final yo creo que no existe una verdad absoluta, porque las creencias es así como que yo creo esto y bueno, pero es cambiante. Y eso lo dicen los filósofos desde los presocráticos, Sócrates, Platón, tú empiezas a evaluar a todos esos filósofos y uno está en un devenir constante, uno está en un cambio constante, uno está en un progreso de información, no solamente de lo que ya está descubierto, sino lo que está por descubrir. ¿Ok? Ujú. Por eso creo que al final
cuando yo siempre digo, ¿no? Evidentemente alguien descubre algo, va más allá que lo haya descubierto, porque eso estaba ahí, simplemente, bueno, se percató y lo hizo público, ¿no? Y yo creo que todo está creado, todo está ahí y cada ser humano en función del propósito de vida viene justamente a descubrir procesos o a conciliar en función incluso de sus creencias. Entonces, yo he aprendido por mi profesión porque he tenido que toparme con cualquier tipo de seres humanos que uno tiene que respetar. Lo mismo que hablábamos de la inclusión en capítulos anteriores y del fanatismo, incluso el fanático hay que respetarlo. Pero creo que la creencia es mucho más suave, porque podemos no coincidir, pero digamos que se puede conversar y yo puedo crecer en función de tu punto de vista y tú de la mía. Sí, no, no, de acuerdo. Y por ejemplo, las creencias en un sentido empresarial son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque yo soy fan de un autor y conferencista llamado Simón Sinek. No sé si alguna vez lo has escuchado. No, no lo he Él tiene escuchado. un libro que se llama El secreto del por qué. The Secret of Why. Pero dentro del libro y de varias conferencias que ha dado, habla mucho en el sentido del por qué haces las cosas y por qué las empresas están haciendo las cosas. Entonces, de esa misma manera yo ato mucho el aspecto de las creencias, de que las empresas deben, uno, tener muy bien fincado qué es en lo que creen, Ujú. qué es en lo que creen como empresa, ¿no? O sea, tanto su misión, su visión, sus valores, su código de conducta, que es la forma en cómo expresan esas creencias a sus trabajadores. Pero las mejores empresas dentro del sentido empresarial son aquellas que pueden comunicar esto e integrar esas creencias dentro de los aspectos personales de sus trabajadores. Y no nada más de los trabajadores, también está comprobado que los clientes, no es ahorita sobre todo, no nada más van y compran tu producto, van y compran quién eres tú, van y compran tu marca porque se identifican con tus creencias, porque se identifican con tu marca y se identifican con lo que tú estás haciendo. Por eso todo el sentido de sostenibilidad y sustentabilidad dentro de las empresas, de trabajar con las comunidades en donde estás, de que tu marca sea una marca con buena reputación, con precios en algún momento accesibles. O sea, todos esos aspectos tienen mucho que ver con el tipo de empresa que tú seas. Y eso es sumamente importante en el sentido de las creencias, ¿no? El tema que estamos tocando el día de hoy. Fíjate que hay un área en el marketing que es el taller de posicionamiento, que es un ente vivo, porque cuando tú manejas una marca, un producto, por ejemplo, bueno, ¿qué te puedo decir? Mayonesa. Es un ente vivo, porque cuando haces ese estudio, tú le generas unas características, por decirlo así, ¿no? Y como tú bien acabas de decir, como tú comunicas, generas ese hábito, porque lo escuchas de manera repetitiva y generas una creencia en función de esa marca. Ujú. Yo creo que las empresas son igual, las empresas son entes vivos, más allá que lo conformen, lo integren los seres humanos. No son los bloques donde vamos en el edificio donde compartimos todos los días con compañeros de trabajo. O sea, la empresa como tal, que tiene un nombre y tiene un apellido y que tiene unos padres que son los accionistas, por llamarlo de alguna manera, Claro. generan una familia, generan un pequeño mundo, una pequeña sociedad. Y yo he tenido la dicha de asesorar a compañías que realmente cumplen con ese mandato. Son magníficas, o sea, no solamente es el hecho de generar evidentemente recursos económicos en función de sus productos, sus marcas y sus servicios, sino cómo enaltecen al ser humano. Y cuando Ujú. eso sucede, la marca se encuentra, como digo yo, en la frente y la gente lo identifica en cualquier parte que va, ¿no? Es como digamos, y esa es una creencia que no se te olvida. A mí en lo particular tuve la gran dicha de estar en RCTV, que ya el canal no se encuentra en el aire, pero a mí me marcó la vida. Y me generó un hábito periodístico y me generó una manera de ver la vida y de pensar. Entonces, al final, como te digo, para mí la creencia es ese hábito aprendido en función de un pensamiento. Ujú. No, y es muy importante, o sea, esas creencias van a ir desarrollándose, ¿no? Y van a ir, a lo mejor, de cierta manera cambiando o evolucionando. Y eso es un factor también bastante importante que debemos de aceptar. Lo que yo creía en un pasado no necesariamente es lo que está ocurriendo ahora.
No me preguntes por qué, pero como historia o como cuento personal, en varias ocasiones durante mi vida me he sentado y me he hecho la pregunta de, ¿qué pasaría si todo lo que creo yo ahorita no fuera cierto? Y te sacas de onda, ¿no? O sea, es en serio, como que te quitas de perspectiva o te quitas el piso en el que estás, ubicado por esa posibilidad en la que estás, porque abres un poquito tu mente, al menos eso me ha pasado a mí, a ver, espérate, pues, ¿qué pasaría? O sea, si esto fuera diferente, si mis tendencias religiosas no fueran de cierta manera, ¿no? O como se dice, si mi aspecto político no fuera de esa manera, ¿no? Entonces, pero me he hecho esa pregunta en algunas ocasiones de mi vida. Y la verdad es que me gusta cómo me hace reaccionar mentalmente, porque te abre a más posibilidades. Y de la misma manera, recalco en el sentido empresarial, yo creo que las empresas más exitosas son las que han podido mantener el núcleo de sus creencias a largo plazo, porque tú tocaste un tema muy importante, mencionabas a los accionistas. Las empresas cambian de accionistas, de inversionistas, de grupos de poder, de juntas directivas, de comités ejecutivos, y esos cambios conllevan en su momento también cambios operativos o cambios de creencias por las nuevas personas que están liderando. Y eso, de cierta manera, es las mejores empresas son las que independientemente de quién está a cargo, logran mantener esa línea o carrera sobre sus creencias, y a las que no pueden lograrlo y cambian en su momento, son las que luego se ven sumamente afectadas, ¿no? Y definitivamente las creencias forman parte de nuestro pasado, ¿no? Yo hablo ahora desde el punto de vista humano. Y he aprendido que uno tiene que también vivir en el presente, porque a veces vive con esas creencias que no te dejan disfrutar el presente, no te dejan ver las otras opciones que tienes, ¿no? Y creo que cuando tú te desprendes en función de esa pregunta que tú decías, es maravilloso, porque cuando no te generas expectativas es cuando descubres más cosas. Ujú. Entonces las creencias también se van transformando porque entran otras creencias, entran otros pensamientos, otra información y eso te prepara. Yo creo que de alguna manera las creencias, tú sabes, ese gran acompañante que te permite hacer el futuro en función de lo que hagas en el presente. Sí, yo creo que de cierta manera, ya como último comentario de mi lado, me encanta el hecho de que digas tú el vivir el presente. Yo creo que sí, tus creencias de cierta manera vienen de tus experiencias en el pasado, pero es muy importante vivir el presente y también estar abierto a tus próximas experiencias en el futuro que te pueden cambiar esa mentalidad que tienes actualmente o no, pero siempre estar abierto y disfrutar el presente. Muchísimas gracias. Hemos terminado por el día de hoy. Ay, gracias, gracias. Fue un gusto estar contigo y con el público.